Chavín de Huántar se encuentra al pie de la cordillera blanca de los Andes peruanos, entre los ríos Mosna y Huachexa. Chavín de Huántar, la Roma de los Andes. Los sacerdotes realizaban el ritual de la preparación del San Pedro. Estaban considerados como seres superiores, porque trascendían al otro mundo y traían las noticias de los dioses. Tras cortar el cactus, lo cocían durante 6 o 7 horas. Al filtrar el líquido resultante obtenían la mescalina, el alcaloide visionario que ingerían en el culto religioso. Al principio la mescalina provoca somnolencia, después una gran visión, un esclarecimiento de todas las facultades. Entonces sobreviene la separación, la sensación de proyectarse a través del tiempo y la materia. El gobierno teocrático de Chavín competía con otros centros ceremoniales del formativo. Enviaban a miembros del culto para explorar en todas las direcciones, hacia la costa, la sierra y la selva. Difundían el conocimiento tecnológico de Chavín, recopilaban datos geográficos de las regiones que atravesaban e información de sus habitantes, sus costumbres, sus riquezas y sus formas de subsistencia. Posiblemente los miembros del culto encargados de difundir el mensaje y la fama de los altos jerarcas de Chavín y convencer a la gente para que viajara hasta el centro ceremonial tendrían un largo periodo de aprendizaje hasta convertirse en exploradores. Los sacerdotes se presentaban periódicamente ante los peregrinos que habían llegado a la plaza mayor del templo. Iban ataviados con los ornamentos que los distinguían como seres extraordinarios. Era una estudiada puesta en escena para causar el mayor impacto posible. Más tarde, bajo los efectos de las sustancias visionarias que ingerían, los peregrinos se sometían al control de los miembros del culto, que en todo momento conducían e inducían sus visiones. Cada galería tiene un diseño propio. Probablemente en cada una se llevaría a cabo un nivel diferente de iniciación. La última etapa sería la llegada a la cripta de Lanzón. Bajo los efectos de los cócteles alucinógenos que habían ingerido, los peregrinos experimentaban sus primeros vuelos psicodélicos inducidos por los efectos sonoros, olfativos y luminosos a los que les sometían para estimular sus visiones. Los sacerdotes vigilaban constantemente y manipulaban sus estados de conciencia alterada. Líderes de otras poblaciones y la gente privilegiada acudía al centro ceremonial para realizar sus consultas. Esta recreación nos muestra cómo podrían haber sido las ceremonias de adivinación. Tras la ingestión del cactus de los dioses, la médium entraba en contacto con el mundo de lo ultrasensible, donde los sentidos se agudizan y emerge la clarividencia y la intuición. Para estas sociedades antiguas, la dimensión sobrenatural y la mortal estaban íntimamente ligadas, al igual que el mundo de los vivos y el de los muertos. La pitonisa sometía a la liturgia específica del ritual a los que solicitaban sus predicciones. Posiblemente, en estas ceremonias de oráculo en Chavín, utilizaban algunos de sus animales totémicos como las serpientes. El carácter sagrado de las serpientes es patente en toda la iconografía de Chavín. La intervención de animales es habitual en este tipo de rituales en todo el mundo. Interpretan sus movimientos y sus gestos. Son señales del lenguaje del más allá que los adivinos saben traducir. Todos seguían con detalle los gestos de la pitonisa.
Su lenguaje manual de símbolos descifraba lo que querían comunicar los espíritus a través de los movimientos que realizaban los reptiles. Los peinados, como al pie de los altos nevados, realizaban pagos a la tierra. Los chavinos les enseñaban a ofrendar a los poderosos apus de las nieves para conseguir su protección. A veces tenían que atravesar territorios habitados por grupos hostiles. La rapidez y agilidad para franquearlos sin ser vistos era el mejor recurso que tenían para evitar encuentros peligrosos. La llegada al templo, tras las penalidades del viaje, era como llegar a un oasis. Los altos jerarcas, los miembros del templo y el culto de Chavín se nutrían gracias a las ofrendas que entregaban los peregrinos. Los sacerdotes habían elaborado una estrategia de convencimiento para reafirmar su poder. Un poder que se sustentaba en un solo dogma. Ellos eran los embajadores de los dioses, los únicos que tenían comunicación con el más allá. Los líderes de los diferentes grupos que llegaban al templo se sometían a rituales de iniciación más complejos que la gente de menor rango. La iniciación comenzaba con la ingestión del San Pedro. Es probable que lo bebieran en conchas de Spondylus, que procedían del sur de Ecuador, y las consideraban sagradas. Tras la ingestión de la mescalina, inhalaban el polvo obtenido de triturar las habas del chopo o la resina de virola. El ardor que provocaba la harina alucinógena en el interior de la mucosa nasal era terrible. Consumida la primera dosis, el novicio descendía hasta las cámaras secretas de las galerías subterráneas. Era como el descenso a los infiernos. La plaza circular. Renqueantes y en estado catatónico, recorrerían los últimos metros antes de encarar el corredor que los llevaba hasta el Lanzón. La última prueba, la definitiva, presentarse solos ante la terrorífica figura del Lanzón, investirse con su fuerza. La catarsis final. Nacía un nuevo ser, un nuevo hombre transformado. Ya era miembro del culto, pertenecía a la clase dominante. En la gran plaza de Chavín de Huántar, los peregrinos estarían expectantes ante la llegada de los que habían visto a Lanzón. Serían presentados públicamente para reafirmar su dignidad. Los nuevos sacerdotes serían reconocidos y tratados ceremonialmente en público para poner de manifiesto que ya eran seres sagrados. A donde fueran, se les reconocería como altos dignatarios de Chavín. Desde la noche de los tiempos, cuando el hombre miró por primera vez el firmamento e intuyó la existencia de lo divino o de una inteligencia superior, surgieron los que se adueñaron de las llaves del más allá y comenzaron a someter el ánimo de sus semejantes.
Bajo sus pesados muros, Chavín de Guantar sigue atesorando secretos que serán poco a poco desenterrados. Todavía no se ha descubierto algún contexto funerario que aporte luz a su enigmática historia. Sin duda, los hallazgos arqueológicos venideros volverán a sorprender al mundo. La cerámica ritual Chavín fue extraordinaria por su refinamiento y sutileza. Las vasijas eran de forma globular y con asas de diseños variados, como las de estribo terminado en pico. Los motivos decorativos de la cerámica eran abstractos. Serpientes, colmillos felinos, aves, batracios y plantas expresaban un concepto y un escenario que solo los iniciados del templo conocían. La mayoría de estas piezas, totalmente fragmentadas, fue hallada en la Galería de las Ofrendas por el Dr. Lumbreras. Las caracolas de Strombus eran muy importantes. Una vez tratadas, se convertían en pututus, uno de los principales instrumentos del culto religioso.